Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos nuevamente a una semana de trabajo, una semana algo corta, ¿verdad? Porque el día de hoy estamos 10 de agosto, se celebran 212 años del tema de la independencia, el primer grito de independencia. Y este feriado, como ustedes lo conocen perfectamente, fue movido para el día de ayer, ¿no? Por lo tanto, tuvieron un excelente fin de semana, tuvieron un buen feriado, me imagino, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a trabajar nuevamente, por favor. Recordarles el tema de las asistencias, tema de alineamientos, así también como la elaboración de los respectivos portafolios. Me lo acaba de preguntar una compañera, ¿verdad? Se los recuerdo igual. Semana del 27 de septiembre correspondería a la entrega de los portafolios. Ustedes ya conocen perfectamente cómo es la modalidad. Por entrega puntual de su enlace digital, ¿verdad? Tienen automáticamente 7 puntos. Igual se les va a solicitar que muestren su trabajo físico. Recuerden que en las asignaturas manejan carpetas o cuadernos. En el caso de mis asignaturas, estos contenidos deben estar ya elaborados porque lo vamos haciendo clase a clase, ¿no? Eh, Estamos ya dentro de nuestro segundo parcial de trabajo, tal como ya se les ha venido indicando, como se les compartió sus respectivas guías para que no dejen acumular sus trabajos. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. Voy a tomar la respectiva asistencia. Muy atentos. Denme un segundo. Sería... A ver, ¿dónde está la semana? Ok, vamos a... Acá. Ok, ahí está. Entonces, el día de hoy, martes 10 de agosto, empecemos, por favor. Leonela Aguiñaga. ¿Dónde está la compañera? María Andrade. Misael Arias. Presente. Juan Aspiazu. Juan Aspiazu. Malena Camacho. Presente. Génesis Campuzano. Presente. Justin Castillo. Presente. Tiffany Chong. Presente. Esther Escobar. Presente. Julio Estrella. Presente. Leonardo Freire. Leonardo Freire. Presente. Hilary García. Hilary García. ¿Dónde está la compañera? Paul Hoyos. Presente. El compañero Paul Hoyos. Felicitaciones, Paul. Bueno, no estuviste el día jueves, para el jueves, y también el día de ayer no tuvimos la asistencia. No, igual, feliz cumpleaños de parte de todos los estudiantes de segundo BGU. Si lo tuvieron presente ellos, me lo indicaban a través del chat, pero no te tuvimos presente en dicha clase, ¿no? Carlos Intriago. Justin Jaramillo. Presente. Vanessa Loaiza. Presente. Eduardo López. Presente. Emily Luzárraga. Presente. Ángel Macías. Presente. Ok, Ashley tiene su justificación. Por favor, yo más tarde escribo nuevamente en el grupo los estudiantes que ya tengo registrado con el tema de la vacuna. Si alguno de ustedes ha procedido en estos días, me indica ahí dentro del chat mismo cuál vacuna se han aplicado, ¿no? Yo les voy a pasar el listado de los que ya me habían comunicado y si alguien no está en ese listado, me lo hacen saber, ¿ok? Maeva Pinargote. Presente. Justin Pincay. Justin Pincay. Presente. Matthew Reyes. Va llegando el compañero Iker Solís. Presente. Kiara Solórzano Presente. y Daniela Vinués. Presente. Ok, entonces confirmo, estaría ausente Carlos Intriago, Hilary García, Juan Aspiazu y la compañera Leonela, de los cuales solo en el caso de Ashley Murillo tengo la justificación por parte del representante. Ok, continuemos. La clase anterior yo les había hecho la introducción a lo que corresponde a movimiento armónico simple, que es nuestro tema de la unidad 2. Entonces voy a compartirles plataforma. Espero
todos hayan podido cumplir con su respectiva tarea. Aquí simplemente había un tema de el ejercicio de la tablita donde estaba periodo de frecuencia, que muchos de ustedes lo hacían mentalmente, entonces me lo indicaban a través del chat por el tema de que yo les había dicho que todos los ejercicios deben estar realizados a mano, ¿no? Ok, entonces, ya habíamos visto en la clase anterior que el movimiento armónico simple es un movimiento periódico. ¿Qué quiere decir que sea periódico? Que es repetitivo, ¿verdad? Y su estudio se debe a la proyección del movimiento circular uniforme, ¿ok? Para nosotros poder dar las ecuaciones del movimiento armónico simple, debemos hacer una proyección del movimiento circular uniforme. Por lo tanto, la clase anterior habíamos visto algunos conceptos sobre este tipo de movimiento, ¿no? Si hablamos del movimiento armónico simple, dado a que es un movimiento, ¿verdad?, periódico, nosotros también podemos determinar sus respectivas ecuaciones, tal como lo hicimos en MRU, MRV, caída libre, movimiento parabólico, ¿verdad? Entonces, si aquí tenemos un nuevo movimiento, nosotros podemos determinar sus principales ecuaciones. ¿Cuáles van a ser ellas? La ecuación de la posición, la ecuación de la velocidad y la ecuación de la aceleración. Ahora, yo quiero hacer aquí una pausa. Quiero preguntarle a los estudiantes de segundo BGU si en su momento ustedes vieron ya en matemáticas derivadas. ¿Derivadas han visto en matemáticas? ¿O todavía no? ¿O es tema de tercero BGU? No lo tengo claro. ¿Límites, derivadas han visto? No, hasta el momento, en este periodo lectivo, no. Ok, entonces es el tema de tercero BGU. Entonces no me voy a extender mucho en eso de ahí, porque lógicamente como no lo tienen como base, no les va a quedar un poco claro, pero les voy a decir el argumento de dónde salen las ecuaciones, ¿no? En base a este concepto matemático. Ok, entonces, en las ecuaciones del movimiento armónico simple, lo que podemos ver es lo siguiente, ¿verdad? Aquí yo tengo planteado un movimiento circular. Los tres colores representan las magnitudes de posición, velocidad y aceleración. Como pueden ver, para poder determinar estas ecuaciones, lo que se hace es una proyección con respecto al movimiento circular. Y de ahí vamos a determinar sus respectivas ecuaciones, la ecuación de posición, la ecuación de velocidad y la ecuación de aceleración. Ok, ya les voy a indicar de dónde obtenemos esta ecuación, porque con esta es la que vamos a trabajar. Ecuación de posición, ecuación de velocidad y finalmente ecuación de aceleración. Ok, este contenido ustedes lo tienen disponible en la plataforma. Ahora voy a compartirles lo siguiente para que observen de dónde nosotros obtenemos estas ecuaciones que están ya expuestas dentro de plataforma. Ok, por favor, observar en pantalla. Ok, entonces si nosotros tenemos este siguiente movimiento circular, ¿verdad? Desde el origen, habíamos visto que desde el origen hacia cualquier punto de la circunferencia, eso se lo conoce como ¿qué? Desde el centro de la circunferencia hacia cualquier punto de ella. ¿Cómo conocemos a eso de ahí? Radio. El radio, ¿verdad? El radio, ¿no? Perdón, no te escuché, Vanessa. No sé si Dije radio también. Ya, ok, gracias, ¿no? Entonces, desde el centro de la circunferencia hacia cualquier punto de ella, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos como radio. Aquí en movimiento armónico simple, ¿verdad? Aquí en movimiento armónico simple, ese radio, para nosotros se va a llamar aquí la amplitud del movimiento, ¿ok? Para nosotros, el radio que se origina dentro del movimiento circular, en movimiento armónico simple le vamos a llamar amplitud. Y como podemos ver, se nos forma un pequeño triángulo si nosotros queremos determinar la posición en este punto o en cualquier punto del movimiento. Supongamos que lo pongo aquí, ¿verdad? Igual se sigue formando un triángulo, pero ¿de qué tipo? ¿Un triángulo de qué tipo? A ver. Los escucho. A ver, atiéndame por favor. En este momento estamos determinando las ecuaciones del movimiento armónico simple. ¿Ok? Entonces, para poder hacer
este detalle de ecuaciones, nosotros debemos hacer una proyección del movimiento circular. Por ejemplo, si yo quiero iniciar, vamos a partir de la posición de un objeto, ¿verdad? Supongamos que mi posición está en este punto y puedo observar que si yo trazo alguna paralela, ¿verdad? A mi eje de referencia Y, con este respectivo punto de la circunferencia que ya habíamos visto que desde el origen hacia cualquier punto de la circunferencia se conoce como radio, y para el movimiento armónico simple eso no es otra cosa que la amplitud del movimiento. Entonces podemos observar aquí que se está formando un triángulo rectángulo, ¿verdad? Con respecto a la posición, y lógicamente habíamos visto que la velocidad, que nosotros la llamamos velocidad angular, ¿cómo la determinamos? A través de un ángulo de barrido. A medida que el objeto se va moviendo, este ángulo va a ir cambiando. Ok, entonces, si a mí en movimiento armónico simple me piden hallar la posición en base a lo que tengo ahí en movimiento circular, ¿cómo puedo determinar X? ¿Cómo puedo determinar X en base a lo que tengo planteado ahí en pantalla? ¿Qué concepto matemático debo aplicar? Funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas, correcto, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver en este momento la relación del movimiento circular con las funciones trigonométricas. Entonces, a partir de esta proyección, es que nosotros vamos a determinar por qué, para poder establecer la ecuación de posición, ecuación de velocidad y ecuación de aceleración, hacemos uso de las funciones trigonométricas. Ok, entonces, debemos recordar lo siguiente, ¿verdad? Si yo estoy pidiendo la posición, que sería esta línea de aquí, ¿verdad? Para ese ángulo que yo tengo ahí, para ese ángulo, ¿qué vendría a ser en el triángulo rectángulo? A ver. Recuerden que tenemos la hipotenusa, tenemos el lado adyacente y tenemos lado opuesto. Para el ángulo que determina mi movimiento circular, este lado X, que va a ser la posición de mi objeto, ¿qué lado vendría a ser? Esa es la adyacente. Lado adyacente, correcto. Entonces, ¿qué función trigonométrica podría relacionar lado adyacente y la amplitud del movimiento, que es lo que nosotros trabajamos en movimiento armónico simple? ¿Qué función trigonométrica? ¿Ven? Lado adyacente y la hipotenusa. Recordemos, eso ya es matemática. A ver. Coseno. Coseno del ángulo, ¿verdad? Correcto. Sí, sin miedo, no hay problema si nos equivocamos en este momento, ¿no? Efectivamente, nosotros habíamos visto ya en matemática que el coseno de cualquier ángulo, lo voy a poner de manera general aquí, bueno, vamos a usar el ángulo que tenemos ahí, coseno de un ángulo cualquiera, ¿verdad? Ya nosotros nos explicaron que el coseno de cualquier ángulo no es otra cosa que el lado adyacente con respecto a la hipotenusa, ¿verdad? Esto es coseno del ángulo. Entonces, utilicemos esa expresión para determinar aquí el valor de la posición. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente, ¿no? Coseno de mi ángulo, ¿a qué va a ser igual? Ok, ¿cuál es mi lado adyacente? ¿Con qué letra estamos representando a mi lado adyacente en esta proyección? ¿Qué variable? La X. X, correcto, que sería nuestra posición, la X. Y la hipotenusa, ¿por quién está representada la hipotenusa? Con La La A, ¿verdad? Que es la amplitud. Ok, entonces, recuerden, mi primera ecuación que estoy tratando de determinar aquí, la primera ecuación que estoy tratando de determinar aquí, es la de posición, porque de aquí partimos para hallar velocidad y asimismo la aceleración. Ahora, observemos, si yo quiero de aquí despejar la variable X, ¿cómo me quedaría despejando la variable X de aquí? X igual a ¿qué? X igual a ¿qué? A ver, ¿cómo me quedaría el despeje? Los escucho. Deben estar observando la pantalla, por favor. Veo a muchos con la mirada agachada. ¿Cómo despejo? la coseno por hipotenusa. Perdón. La despejando sería coseno por hipotenusa.
Ok, ¿cómo le llamamos a la hipotenusa aquí en el movimiento? ¿Cómo se llama la hipotenusa aquí en el movimiento? A. La amplitud, ¿no? La amplitud. Esta representa la amplitud. Entonces, efectivamente, como indica Ángel y como indican los compañeros, yo necesito despejar X, ¿verdad? X aquí está acompañada por este cociente. La A necesito moverla, por lo tanto, entonces si de este lado estaba dividiendo, al pasar al otro lado de la ecuación va a pasar a multiplicar. Entonces me va a quedar que la amplitud se multiplica por el coseno de dicho ángulo, ¿verdad? Este ángulo lo han llamado, ¿ok? Omega. Listo, ahí lo tenemos. Ahora, esta ecuación que acabo de escribir en este momento es la que me permitiría a mí determinar la posición de mi objeto en movimiento armónico simple. Pero vamos a hacer un detalle adicional que necesitamos aquí. ¿Ok? De las ecuaciones que yo les había mostrado de movimiento circular uniforme, pueden ver acá abajo que les he puesto la misma imagen que tienen disponible en la plataforma, ¿verdad? Nosotros, la velocidad angular, que nosotros hicimos referencia a la clase anterior, ¿verdad? La determinamos de qué? Del cambio de ángulo o el barrido que vaya siendo mi objeto, ¿verdad? Que lo que genera es un ángulo con respecto al tiempo. Entonces, si de aquí nosotros derivamos, o perdón, si de aquí nosotros despejamos el valor del ángulo, me quedaría que ese ángulo es lo mismo que yo multiplique la velocidad angular por el tiempo. Entonces, puedo hacer uso de esas ecuaciones del movimiento circular para dar un mayor detalle y calcular la posición de un objeto en movimiento armónico simple. Me va a quedar la amplitud multiplicándose por el coseno y ya no vamos a utilizar ese ángulo, sino a sustituirlo, ¿verdad? El ángulo sería igual a ¿qué? A la velocidad angular multiplicándose por el tiempo. ¿Ok? Entonces, por favor, tomar apuntes de lo que está en este momento en pantalla, por favor. Esta variable, ya les escribo aquí, sería la amplitud del movimiento. Esta es la amplitud del movimiento. ¿Ok? W ya habíamos visto en una clase previa. W, movimiento circular uniforme, se lo conoce como la velocidad angular. Esto es velocidad angular. Y finalmente la variable tiempo. Cuidado, confunden. Es variable tiempo, no periodo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos escribir tranquilamente que esto es el tiempo. Ok, ¿por qué hemos hecho este detalle en el tema de la ecuación? Recuerden, ¿verdad? Si nosotros vamos a MRU o MRV, caída libre, nosotros, para poder determinar las ecuaciones, la mayoría de ellas están en función del tiempo. ¿Ok? Por eso hemos hecho el detalle con el argumento aquí de la función coseno, ¿no? ¿De dónde he hecho este detalle? A partir de las ecuaciones del movimiento circular uniforme. ¿Ok? Con esta expresión que tenemos en este momento en pantalla, nosotros vamos a poder calcular la posición de un objeto en cualquier tiempo t que me dé mi ejercicio. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Algo que... Dependiendo de lo que vayamos a buscar o que nos dé el triángulo rectángulo, corresponde a ciertas funciones ¿cómo es? De las funciones trigonométricas, ¿verdad? O sea, podemos usar seno y otras. Ya, sí, correcto. Y lo vamos a ver, pero partimos de la posición. Por eso pregunté al inicio el tema de si conocemos un poquito sobre derivadas. ¿Por qué? Porque la ecuación velocidad y la ecuación aceleración se derivan a partir de esta ecuación de aquí. Y ya les voy a explicar cómo. ¿Ok? Ya les voy a explicar cómo. ¿Sí? Entonces, veamos qué ocurre acá. Veamos lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que si tenemos un objeto, ya sea un péndulo o sea un muelle elástico, ¿verdad? Debido a que estamos estudiando movimiento armónico simple y sabemos que es un movimiento periódico, nosotros vamos a tener la siguiente situación, ¿verdad? Si mi objeto alcanza su elongación máxima, sea para el eje positivo o hacia el eje negativo, nosotros sabemos que eso se llama
amplitud. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar con el objeto cada vez que llegue a la amplitud, por ejemplo, ¿no? El objeto llega a ese valor máximo de elongación. ¿Y qué va a ocurrir momentáneamente con el objeto? ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a seguir moviendo una vez que alcanza la amplitud? ¿O qué ocurre en ese momento de tiempo? ¿Qué ocurre con el objeto? Cuando el objeto alcanza su amplitud máxima, su elongación máxima, perdón, que es la amplitud. Se queda ahí. Se Y ahí detiene va. por un momento, ¿verdad? Se detiene por un momento. Entonces, ¿qué ocurre si se detiene por un momento, verdad? Entonces, en ese pequeño lapso de tiempo, su velocidad se hace 0. Correcto, ¿verdad? Tal como lo indica el compañero. Al llegar a su elongación máxima, que se la conoce como la amplitud, su velocidad se hace 0. ¿Sí? Entonces, ¿dónde la velocidad se vuelve máxima en este movimiento? Cuando pasa por el punto de equilibrio. Aquí la velocidad se vuelve máxima. ¿Ok? Y ya les voy a explicar por qué estoy mencionando estas características, ¿no? Y asimismo, una vez que llega a su elongación máxima, el objeto empieza a bajar, ¿verdad? Con una aceleración. Lógicamente, la velocidad va a incrementar. Una vez que llega a la elongación máxima, ¿qué ocurre con el movimiento del objeto? Se va a incrementar. ¿Ok? Se va a incrementar y por lo tanto, en los extremos es donde nosotros vamos a tener la aceleración máxima de nuestro movimiento. ¿Ok? A partir de ese momento, ese instante de tiempo, ¿verdad? El objeto va a regresar a su posición de equilibrio con mayor velocidad y por lo tanto, a partir de ahí, podemos decir que vamos a tener la aceleración máxima del movimiento. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque quiero mostrar las diapositivas con el ejercicio de posición para luego mostrarles cómo obtengo la ecuación de velocidad y cómo obtengo la ecuación de aceleración. Entonces, pregunto aquí a los de segundo. Justin Castillo, por favor, cámara. De lo que está en pantalla, he demostrado cómo obtener la ecuación de posición. He demostrado cómo obtener la ecuación de posición a través de la proyección del movimiento circular uniforme. ¿Ok? Entonces voy a mostrarles aquí en pantalla la plataforma nuevamente. Miren, aquí ustedes tienen, ¿verdad? La proyección del movimiento circular es aquella que me permite determinar la ecuación de posición. A esta ecuación nosotros hemos llegado. Para hallar posición es igual a la amplitud multiplicándose por el coseno de un argumento. ¿Cuál es este argumento? La velocidad angular por el tiempo. ¿Ok? Entonces les he demostrado cómo yo llego a esta ecuación. En la segunda hora me toca demostrarles cómo obtengo la ecuación de velocidad y cómo obtengo la ecuación de la aceleración. ¿Ok? Igual les he dejado aquí dentro de la plataforma un video muy bueno con respecto a la explicación que estoy dando, ¿no? Es muy bueno este video, ¿no? A aquellos que les llama mucho la atención. Ok, entonces, vamos con lo siguiente, por favor. Voy a plantear los ejercicios solo en base a la posición del movimiento para que lo entendamos un poco más. Denme un segundo, ya les comparto la pantalla. Génesis, tengo su cámara apagada. Ok, entonces ya nosotros, esto es del libro de Santillana, lo que están observando en pantalla. Lo que ustedes observan aquí en pantalla es extraído de nuestra fuente, que es el libro de Santillana, ¿verdad? Les indiqué cómo es la proyección. Si ustedes quieren ser un poquito más, pueden ir un poquito más allá, podemos buscar cómo es la ecuación seno y cómo es la ecuación coseno. Podrán ver que la ecuación seno es aquella que pasa aquí por el origen, mientras que la ecuación coseno podemos hablar de una especie de desfase, ¿verdad? Que pasa por el punto más alto, que es la amplitud. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación a la que acabamos de llegar, que para hallar la posición, yo necesito multiplicar la amplitud por el coseno de la velocidad angular en función del tiempo. ¿Qué tipo de ejercicio puedo tener aquí? Miren lo que me indica el siguiente ejercicio, por favor. Y aquí sí recuerden, esto debe estar en los cuadernos. Miren lo que tengo aquí planteado, por favor. Me dice, observen en pantalla, dice la ecuación de posición de un objeto que describe un movimiento armónico simple es.
X igual 7 coseno de 4pi por el tiempo. ¿Ok? Ahora, yo pregunto, ¿cómo determino amplitud, periodo y frecuencia? Vamos a ver, solamente como un tema conceptual, por favor. ¿Cuál de ellos lo puedo determinar Primero, inmediatamente? A ver. identificando los datos, ¿no? Que nos dan. Correcto, interpretando la ecuación. ¿Cuál de esos tres yo puedo extraer directamente? A, B o C. ¿Cuál de esos yo puedo determinarlo directamente de la ecuación? Sin La necesidad de amplitud. hacer ningún proceso. La amplitud. La amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? 7. 7. ¿Estamos en lo correcto o no? Los demás, por favor. ¿Qué estoy tratando de explicar aquí? Cómo a partir de la ecuación determinar los elementos. Porque también podemos ir viceversa, ¿verdad? Yo les doy los elementos y a ustedes les pido determinar las ecuaciones. Entonces, ¿estamos de acuerdo con lo que indica el compañero Misael? De esa ecuación que yo tengo ahí, es una ecuación de posición, como pueden ver, ya está con valores, ¿verdad? Me dice hallar amplitud, periodo y frecuencia. Mi pregunta fue, ¿cuál de esas tres incógnitas que me pide mi ejercicio la puedo establecer sin ningún proceso? Entonces el compañero me dijo amplitud. ¿Quién más está de acuerdo y por qué? Segundo BGU, los escucho. Veo muchos con la mirada agachada. ¿Están de acuerdo o no con lo que indica el compañero Misael? ¿Y por qué? Repito, observemos. Miren la ecuación de posición, por favor, acá en la parte inferior de la diapositiva. Para determinar la posición del objeto en movimiento armónico simple, necesito multiplicar el valor de la amplitud, ojo, por el coseno de la velocidad angular en función del tiempo. Quiere decir esto que el valor que acompaña la función coseno representa la amplitud del movimiento. Por lo tanto, en mi ejercicio, este valor de 7 que yo tengo aquí, ¿verdad? Representaría la amplitud del movimiento. Ok, voy a dejar de compartir pantalla y me voy a llevar esa ecuación acá a la pizarra para que ustedes observen si es que no lo han captado todavía. Denme un segundo, déjenme copiar la imagen y llevarla acá a la pizarra para que la puedan ver, ¿no? Ok, vamos a ver si me alcanza el tiempo en este momento. Creo que sí, 4 minutos es suficiente. Observen aquí, esta es la expresión que tengo en la diapositiva. Miren mi ecuación aquí, por favor. Miren la ecuación que hemos determinado con respecto a la posición. Ok, aquí tenemos que el valor que acompaña a coseno, miren, el valor que acompaña a coseno, en este caso sería el valor de 7, representa a la variable amplitud. Por lo tanto, A igual a 7. ¿Qué más me pide el ejercicio? Velocidad, me pide periodo y frecuencia. ¿Cómo puedo determinar el periodo? A ver, observemos. En la parte inferior tengo ecuaciones de movimiento circular. ¿Cómo puedo hallar periodo? Observemos. Vamos a ver si logran interpretar. Vamos. Con eso determino la amplitud. ¿Cómo puedo sacar periodo? Aquí pueden observar las ecuaciones de movimiento circular. Si es que no las recuerdan, miren. ¿Con cuál de ellas creen que podemos hallar el periodo? A ver. No, sobre frecuencia, eso no. Sí, pero no tengo todavía el periodo. Esa es una ecuación, correcto. Pero todavía no conozco la frecuencia. Primero debo hallar. Frecuencia igual a 1 sobre periodo. Correcto, No, Daniel. no. Pero no tiene No tenemos ninguno de los dos. Sí, Sí, sí. está perfecto lo que tú me dices. Pero no tenemos ninguno de los dos para poder hacer ese cálculo. Me hace falta conocer mínimo uno de ellos para poder hacer el cálculo que indica Daniela. Pero aquí en la parte inferior les estoy demostrando las ecuaciones de movimiento circular. ¿Con cuál de ellas podemos determinar periodo o frecuencia? A ver. Recuerden, quiero estudiantes analíticos. Observemos. Miren lo que ocurre aquí en mi ecuación, por favor. Miren, este 4pi que yo tengo aquí en mi expresión, ¿qué representa esto aquí? ¿Cómo se llama este 4pi? En mi ecuación de posición. ¿Cómo se llama eso? Velocidad angular. Velocidad angular, ¿no? ¿Con qué magnitud la estamos, con qué letra la estamos representando? Con W, ¿verdad? Con W estamos representando la velocidad angular. Aquí lo pueden ver, ¿no? 4pi sería W.
Y miren acá, miren lo que tengo acá en la parte inferior. Miren esto. Aquí tengo una que me relaciona W con periodo, o también directamente puedo hallar con frecuencia, porque también tengo la expresión con la frecuencia, que lo vimos en la clase anterior. ¿Sí o no? Entonces, yo sé que W es igual a 2pi sobre el periodo. ¿Correcto o no? ¿Verdad? Esa es la ecuación que yo tengo aquí de movimiento circular. Miren, la que encerré aquí en la parte inferior. Entonces, si una de mis incógnitas es periodo, de ahí lo despejo. ¿Qué hago para despejar periodo aquí? Periodo pasa a este lado de la ecuación y W viene acá. ¿Correcto? Ya lo indiqué una vez, ¿verdad? Entonces, para hallar periodo, sería 2pi sobre el valor de la velocidad angular. ¿Cuánto vale mi velocidad angular? ¿Cuánto vale la velocidad angular? 4pi. 4pi, ¿verdad? Entonces aquí sería 2pi. Todo esto sobre el valor de la velocidad angular, lo voy a poner con otro color. La velocidad angular, de acuerdo a mi función, es 4pi. Simplifico. Se me va pi, la constante pi. Esto me va a quedar mitad 1, mitad 2, ¿verdad? Mitad 1, mitad 2. ¿Cuánto es mi periodo? 0.5 segundos. No, un medio sería 0.5 segundos. ¿Ok? Bueno, aquí lo voy a escribir segundos porque si no se va a aparecer ese 5. ¿Ok? Ya les vuelvo a hacer la siguiente videollamada, por favor, que ya está por cerrarse, está aquí, ¿no? Y ahí les hago nuevamente las preguntas. ¿Ok? Vamos a esperar los 10 minutos, por favor.